Yo quiero por favor que se pongan sobre sus pies. Vamos a entrar a la palabra de hoy. Quiero entrar a la palabra de esta mañana en el libro de Josué capítulo 1, verso del 1 al 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aconteció también que después de la muerte de Moisés, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: tu siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar de donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, gracias por esta palabra. Esta palabra, Señor, la tomamos como una herramienta que tú nos pasas hoy a nosotros. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea útil, que esta palabra la podamos ver hecho realidad en cada área de nuestra vida. Espíritu Santo, ministra conforme a la demanda y al estado de cada y cada visita que está en este lugar. Vengo contra todo hueste espiritual de maldad que quiere tomar dominio y control en las mentes. Doy un mandato que suelte y abandone las mentes en esta hora todo principado y gobernador de territorio. Su poder no lo aceptamos, ni su diseño ni su influencia. Declaro, Espíritu Santo, tu reino, tu gobierno y tu voluntad en este lugar. Declaro al enfermo sano, al cautivo libre, al que está afligido restaurado y al que está perdido salvo, para tu gloria. Amén y amén. Puede sentarse. La palabra de hoy es una palabra que el Señor puso en mi espíritu la semana pasada. Y cuando la puso en mi espíritu, yo pensaba que era para predicarla el domingo que pasó. Esta fue precisamente la palabra que el Señor luego cambió por la que usted recibió el domingo pasado. Pero esta palabra el Señor la dejó ahí reservada y siguió entonces en esta semana activando en una dirección de que esta palabra era la indicada para hoy. Creo que el Señor quiere dejarnos dicho algo a través de esta palabra. Y sobre todo que esta palabra entiendo que desata una unción de conquista. Repito, entiendo que esta palabra desata una unción de conquista. Quiero que entiendan esto, porque cuando se habla de conquista, hablar de conquista es de tomar o poseer. Pero también la palabra conquista tiene que ver con adquirir nuevos territorios. O sea que esta palabra es diseñada para alguien que en este tiempo se va a extender a algo más. Por lo que puedo interpretar, alguien que no entra en lo que es un conformismo, sino alguien que se ha propuesto cosas en este tiempo, que se ha propuesto crecer, que se ha propuesto derribar muros, como decía la adoración. Y qué bueno es estar delante de esas personas en esta mañana, porque entiendo que el cielo nos está indicando algo. Y cuando comenzaba a recibir esta palabra, recibía por el Espíritu que se le va a hablar a dos generaciones. Quiero que entienda que toda la Biblia no trata de manera
individual. Dios siempre, cuando va a hacer algo, no piensa solamente en ti, piensa en tu generación. Quizás por eso hoy te vas a dar cuenta el por qué hay cosas que dilatan para ti tanto. Porque Dios, cuando la hace, es en su tiempo perfecto. Porque todo lo que Dios va a hacer, Él va a tocar con lo que va a hacer contigo a tu familia o a los que están en tu entorno. Y hoy se le va a hablar a dos generaciones. Está la generación Moisés y está la generación Josué. Son dos generaciones que se encuentran aquí delante. Y hoy usted va a poder identificar a través de la disertación cuál de las generaciones realmente las que va contigo. Porque te estoy hablando de dos personas que en la Biblia marcaron un precedente, que cosas imposibles la hicieron posible. Gente que vieron a Dios obrar de una manera impresionante. Y me llama la atención porque si nos vamos a la historia, todo empieza desde Génesis capítulo 12. En el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta cita se le está dando Dios a Abraham, conocido como el padre de la fe, de la cual ya yo le he explicado que la fe que se aplica aquí es la fe muná, que la raíz etimológica tiene que ver con obediencia. Cuando hablamos de Abraham, estamos hablando del padre de la obediencia. Si nosotros estudiamos la peregrinación de Abraham, nos damos cuenta que Abraham lo único que hizo fue obedecer, pero fue una obediencia sobrenatural, porque fue una obediencia más allá, empezando porque salió como viendo lo invisible. Escuche bien, como viendo lo invisible salió Abraham. Y me llama la atención esto, ¿por qué? Porque aquí vemos cómo Dios le dice una nación grande. Una nación grande. Oiga bien, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando se habla de una nación grande, Dios le estaba hablando de su próxima generación. No voy a entrarte a historia profundamente de la vida de Abraham, pero quiero que sepa que Abraham salió de allá a los 75 años. Dice que salió con Sarai, dice que salió con su sobrino Lot, dice que partió de la tierra de Ur de los Caldeos y comenzó a avanzar. Luego dice la Biblia que Dios levantó un hambre en toda la tierra. Vino ese tiempo de crisis. Él se ve obligado a descender a Egipto. En Egipto él se pone de acuerdo con su esposa y le dice: vamos a decir que somos hermanos, porque él decía dentro de sí que si él le decía al faraón, rey de Egipto, que esta mujer con un semblante muy llamativo era su esposa, posiblemente lo iban a querer matar. Ellos se ponen de acuerdo, llegan a Egipto, dicen que son hermanos. Esto provoca que faraón le da muchos regalos, colma de bienes a Abraham y pretende tomar como mujer a Sarai. Pero esa noche Dios se le revela a faraón y le hace entender que esa mujer ciertamente le pertenece a Abraham, que es su pareja. Y esto hace que faraón llame a Abraham a su presencia, le reclama el hecho de que él podía haberla tocado, pero lo despide de Egipto. Pero da orden, faraón, de que no le pongan la mano a Abraham y todo lo que él le había entregado a su salida. Y la Biblia indica que Abraham salió riquísimo de aquel lugar. Señores, si nosotros estudiamos la vida de Abraham, nos damos cuenta cómo a los 75 años, volví y te repito, salió de tierra de los caldeos. Pero el tiempo iba pasando e iba transcurriendo. Y ahora en el capítulo 15 de Génesis, el versículo 13, vemos algo interesante. Y lo que vemos en este panorama ya es de un hombre que no tiene 75 años, sino que tiene 85 años de edad. Ya habían pasado 10 años. Y en ese entonces ya Dios le había asegurado a Abraham que él iba a entregar hijos. Porque Abraham le externa el vacío que tenía en su corazón a Dios. Y Dios le aseguró que él iba a entregar hijos. Y me llama la atención cómo luego dice: entonces Jehová Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años,
Mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Señores, Dios le estaba dando a Abraham una palabra indicándole un periodo difícil que iban a atravesar su generación, su descendencia próxima. Dice, tu descendencia estará cautiva en tierra ajena 400 años. Dios le estaba hablando literalmente de un periodo difícil, pero no solamente le estaba indicando un periodo difícil, sino que también le estaba dando una palabra de garantía de que ellos iban a salir de esa situación. Yo creo que el mismo Dios que nos lleva a cierto proceso es el mismo Dios que nos habla y nos indica de cómo salir de él. La situación que tú estás atravesando, déjame decirte que tiene su solución. Y el mismo que te llevó allí también te va a sacar. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque Abraham tenía una palabra de garantía. Y la palabra de garantía tenía que ver con que después de esto saldrán con gran riqueza. Todo proceso por el que pasamos es para llevarnos a algo mayor. Quiero que entienda esto. Y me llama la atención porque quizá que hay alguien que independientemente de lo que está atravesando tiene una palabra de garantía. Muchos de los que están aquí sentados, Dios le ha dado una palabra de solución, aunque en el presente están atravesando por algún tipo de situación adversa. Y me llama la atención esto, ¿por qué? Porque aquí Abraham tenía ya una palabra de garantía. Si nosotros seguimos analizando en secuencia cómo Dios iba trabajando y dándole seguimiento a esto, nos damos cuenta que la Biblia indica en Éxodo 1:8 que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, tampoco a Abraham ni su generación pasada, y este faraón se quiso enseñorear de los hijos de Dios, del pueblo de Israel. Señores, ese faraón fue el que comenzó a darle seguimiento a la palabra que Dios le dijo a Abraham, a darle cumplimiento, porque este faraón fue el que llevó al pueblo de Israel a una esclavitud. El pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años. El pueblo de Israel estuvo trabajando para Egipto durante ese tiempo. Faraón lo tenía a ellos en su dominio. Y me llama la atención esto porque Éxodo capítulo 2 versículo 23, mire lo que dice. Estoy levantando una plataforma para soltarle el consejo de hoy. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por favor, tóquele a alguien y dígale al lado: tú eres el resultado de un clamor. Repítaselo, dígale: tú eres el resultado de un clamor. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque la Biblia cita cómo a causa del proceso tan fuerte en Egipto, del abuso que ellos estaban experimentando de parte de Faraón, bajo la desesperación, ellos clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. ¿Y sabe qué hizo ese clamor? Ese clamor que subió a la presencia de Dios y que Dios se acordó del pacto que hizo, activó a un Moisés. Hello. Hay gente que tiene aquí que aprender a hacerle memoria a Dios. Hay gente que tiene que tomar un espacio, un tiempo, para citarle lo que Dios a ti te ha dicho hace tiempo atrás. Es válido hacerle memoria, pero me llama la atención que este clamor activó un Moisés. Y por eso fue que el hermano de al lado te dijo que tú eres el resultado de alguien que en un tiempo clamó a Dios. Hay alguien que tú quizás no conoces de la línea de tu apellido. Hay alguien que le caminó derecho a Dios durante muchos años, que clamó a Dios, y tú eres ese resultado. A alguien Dios le prometió algo
que iba a levantarse en ese apellido, que iba a romper con lo que otro no pudo. ¿Sabe quién? Ese alguien eres tú. Ese que se levantó con ese compromiso eres tú. Usted es el resultado de un clamor. Usted porta algo poderoso. Usted tiene que preguntarse realmente cuál es el propósito por el cual usted está aquí en la tierra. Y me llama la atención porque este Moisés, producto de este clamor del pueblo de Israel, este Moisés fue activado en ese momento. Y este Moisés había salido de Egipto, porque este Moisés fue aquel que, siendo judío, en un momento donde estaban matando a los niños y echándola a las aguas, porque se había anunciado que se iba a levantar alguien que iba a liberarlo a ellos. Este Moisés fue el que llegó en una canasta frente al palacio de Faraón. Este Moisés fue el que la hija de Faraón tomó y adoptó. Este Moisés fue el que creció bajo todo lo que era el sistema de cómo operaba Egipto. Este Moisés era el candidato idóneo para ocupar la posición más adelante de ser rey de Egipto o faraón. Pero es este Moisés el que un día, viendo un abuso de un egipcio hacia uno de los hebreos, se lanzó en defensa del hebreo y mató al egipcio. Y esto lo llevó a tener que salir corriendo de Egipto. Y este Moisés tenía 40 años después que salió de Egipto, en una tierra llamada la tierra de Madián. 40 años pastoreando las ovejas de Yetro, quien pasó a ser su suegro. Moisés hizo familia en ese lugar. Y es este Moisés el que, cuando el pueblo clamó, un día él, pastoreando ovejas, logra ver cómo una zarza estaba ardiendo en llamas. El clamor de este pueblo trajo una activación en este lugar llamado Madián. Y esto llamó tanto la atención de Moisés que él subió. Y él no sabía ese día que en ese momento se iba a activar su propósito. Dios provoca situaciones que tú muchas veces ignoras para conectarte con tu propósito y tu destino. Y delante de esa salsa que ardía, Moisés comenzó a recibir la causa de su propósito. Ahí es llamado por Dios. Y quiero que entienda que en este llamado, el llamado de Moisés revela 4 aspectos importantes que son intervenidos en la vida de él. 4 aspectos. El primero, santidad. Lo primero que Dios a Moisés, cuando él iba a entrar hacia el terreno donde estaba la zarza, Dios le habló y le dijo: quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Dios estaba diciéndole: voy a cambiar la dirección de cómo te manejas. Voy a cambiar tus pasos. Pero no solamente eso, sino que le dijo, delante de su presencia: Moisés, mete la mano en el seno. Y Moisés metió la mano, y cuando la sacó estaba llena de lepra. Esto revelaba la condición espiritual en la que se encontraba Moisés. Dios le estaba queriendo dejar dicho: Moisés, tú estás mal. Tú estás mal. Moisés, tu vida no es la correcta. Hay áreas en tu vida que tienen que ser intervenidas. Por eso, cuando Dios le indica que meta la mano de nuevo y él la vuelve a entrar y a sacar, ahora estaba blanca. Dice que estaba completamente restaurada. Quiero que entienda esto, porque Dios en su llamado le estaba llamando a alinear su vida. La palabra santidad tiene que ver con separarse de. Dios le estaba llamando a Moisés a que él comenzara a ver las cosas desde otra perspectiva. 2, identidad. Moisés, delante del Señor, delante del que le hablaba de la zarza, él le decía: y si me preguntan quién me envió, ¿qué le voy a decir? Y de la zarza se le decía: dile que yo soy, te envió. Dile que yo soy, te envió. Señores, cuando nosotros tenemos ese contacto con el Señor, una de las cosas que el Señor nos revela es nuestra verdadera identidad. Una de las
cosas que se nos es clara es realmente cuál es nuestro propósito. Y ahora Moisés sabía que él no iba a ir en su nombre, sino en el nombre del yo soy. Todo lo que tú hagas, hágalo bajo la dirección y bajo el respaldo del que te envió. No es lo mismo tú hacer las cosas por tu cuenta que hacerle en nombre del Señor. ¿Sabía que todo aquello que tú no pones en manos del Señor, aún en el área en la que tú eres experto, puedes fracasar? Aún en el área que tú eres experto, cuando tú no vas en su nombre, puedes fracasar. Pedro era pescador y tenía la noche entera pescando y no había conseguido nada. Pero cuando dijo en tu nombre, dice que atrapó gran cantidad de peces. Hay alguien aquí que quizá en estos días las cosas se le ha puesto difícil. No lo haga a tu manera, hazlo a la manera de Dios. En su nombre. Y ahora Moisés sabía a lo que él había sido llamado. Ahora este Moisés había sido intervenido. Aquellas áreas de su vida que estaban leprosas y ahora habían sido sanadas. Conocía que él no iba a ir solo, sino que él iba en el nombre del gran yo soy. 3. Respaldo divino. Moisés sabía que se iba a enfrentar ante el imperio de Faraón. Y por eso él no quería ir solo a ese lugar. No era solamente que el nombre del Señor lo acompañara. Él quería saber con qué contaba. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo. Por favor, dile al lado, no está solo. Y está muy bien que el Señor vaya con nosotros, pero como humano, señores, al ser humano le encanta, aunque conoce y confía en que Dios está presente, le encanta muchas veces tener una compañía física. Y Moisés le puso todas las trabas a Dios y le decía: hay un problema, yo no sé hablar. Y Dios le dijo: conozco a tu hermano Aarón, él hablará por ti. Y sabe algo, él hablará y tú harás la señal. Quiero que entienda que él tenía una compañía, su hermano Aarón. Moisés bajó de allí completo. Y cuando Moisés bajó de allí, Moisés se fue inmediatamente a darle la cara a Faraón y a enfrentarlo y a decirle: deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Conocemos la historia. Señores, Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para, a través de señales delante de Egipto, hacer que Faraón los liberara a ellos. Ahora yo quiero que usted entienda que con el pueblo que Moisés estuvo lidiando en ese tiempo era un pueblo difícil y duro, porque Moisés, la característica de esa generación era una característica que tenía una mentalidad de esclavo. Hello. La generación Moisés tenía una mentalidad de esclavo. Note que fueron 400 años que duraron siendo esclavos. Hay un dicho por ahí que dice que la costumbre hace ley. Y hay gente que se acostumbra tanto a algo que ya eso está muy impregnado en ellos. Ya eso es el día a día de ellos. Y ellos tenían 400 años siendo esclavos. ¿Sabe qué? Eso lo llevó a ellos a adoptar una mentalidad, una fortaleza en su vida. Porque el pueblo que clamó a Dios porque no aguantaban más, cuando ahora se ven fuera de lo que era la dura tarea que el faraón le colocaba diariamente y se ven caminando en el desierto, llega el momento donde ahora ellos querían volver hacia atrás. Hello. Porque la mentalidad esclava, tú lo ves que lloran, gritan, oran aparentemente por salir de su situación, pero cuando Dios le está llevando a esa transición, ellos mismos vuelven y se apegan a su esclavitud. ¿Sabía eso? Que el esclavo inconscientemente ha adoptado es como una actitud de alguien que es como adicto al dolor, de alguien que se ha familiarizado tanto
con aquello que es contrario, que se vuelve adicto a eso. Inconscientemente, el día que eso no ocurre, se sienten extraños. Normal. 400 años. Y ahora en el desierto, un desierto que era para ellos cruzarlo en 11 o 12 días, duraron 40 años. 40 años en el desierto, dando vuelta en un mismo lugar. Porque hay gente que se adapta tanto al proceso que no quieren salir de ahí. Yo lo he dicho, los desiertos son para vivirlo, para cruzarlo, no para vivirlo. Hello, escuche eso, para cruzarlo, no para vivirlo. Hay dos tipos de personas aquí: aquellos que tienen la fe para vivir en el proceso, y aquellos que tienen la fe para salir del proceso. Hello. Y te voy a decir algo más: nunca conviertas tu desierto en la voluntad de Dios. ¿Cómo así? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que no se parece a eso que te dije, entienda que no es voluntad de Dios. Entonces, deje de hacer esa oración cuando usted lo está llevando el diablo y que, Señor, dando gritos la hace. Si esta es tu voluntad, yo la acepto. Amado, la voluntad de Dios es que te vaya bien. La Biblia dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que te espera. Lo que tú estás atravesando no es voluntad, es proceso. Hello. Es proceso. En el momento en que tú dices algo que no es voluntad, si esta es tu voluntad, yo lo acepto. Convertiste el proceso en la voluntad. Y si estabas para salir, ¿sabe qué pasa? Te quedas ahí. Y hay gente que después que se queda ahí adopta un lenguaje. Y el lenguaje del aunque sea. El lenguaje del por lo menos. No, porque yo estoy aquí, yo estoy así, a mí me está pasando esto, pero aunque sea, tengo a Dios. Mire, suelte eso. Suélteme ese lenguaje. Ningún aunque sea. Hábleme claro y definido. El problema es que es tanto el tiempo que usted dura como esclavo que usted adopta ese mismo idioma. Hello. Y tú ves personas adoptando el idioma del esclavo. ¿Y sabe cómo es el idioma del esclavo? Un idioma diminuto, un idioma estéril, un idioma mediocre. Totalmente. 40 años duraron comiendo maná. 40 años. Cuando Dios le tenía uva, leche, trigo en la tierra que le prometió. Y yo te pregunto, ¿qué Dios te prometió? Y que no se parece con tu presente. La fe no niega tu circunstancia presente, pero sí la cambia. No. Déjame decirlo de este lado. Quiero que entienda esto. Una cosa será tu realidad y otra cosa es tu verdad. Y la verdad es el máximo nivel de la realidad. La realidad puede ser lo que tú estás atravesando ahora, pero la verdad es lo que Dios te ha dicho que va a acontecer contigo más adelante. No me siga hablando de lo que pasa, háblame de lo que viene. Alguien tiene que entender esto hoy. Por eso es que hay gente que no salen de su realidad, porque nada más hablan de la realidad. El pueblo de Israel comía tanto maná que ellos nada más hablaban de eso. Hello. Y eso provocó una actitud de este pueblo. ¿Sabe qué? De pocos agradecidos. Le estoy hablando de la generación Moisés. La generación Moisés tenía mentalidad de esclavo. La generación Moisés era poco agradecida. ¿Cómo es posible que Dios te saca de el maltrato del faraón y te está llevando por el desierto? Tu ropa se mantiene intacta. Tu calzado no se gasta la suela de ellos. Te da desayuno y te da comida todos los días. Te garantiza eso. Y en el desierto tú te vas a poner a quejarte, como lo hizo este pueblo.
Hello. Eran tan desgraciados los malditos que querían apedrear a Moisés. Quisieron apedrearlo por más de una vez. Y Moisés fue tan tonto que fue a la presencia de Dios y Dios le dijo: te lo quito a ellos. Dime Moisés. Y Moisés: no lo haga, porque ¿qué van a decir allá la gente de Egipto? Van a decir que tú lo sacaste para destruirnos. Por no hacerlo, ni entró Moisés ni entró el pueblo. Así que quiero decirle algo a la casa: yo no soy Moisés. Yo no soy Moisés. Yo no tengo ese lazo almático de que si hay un grupo de gente que están indecisos y que no, que con una flojera y una ñoñería. No, miren, Dios nos llamó a entrar y a poseer. Yo voy a correr con lo que corren. No soy Moisés, porque por Moisés tener ese corazón de este tamaño, no entró a donde tenía que entrar. Deje de estar colocándose mochilas que no tiene su nombre. Gente que le encanta llevar proceso de otro en la espalda. Entienda esto. Ay, es que yo le tengo pena, pastor. Deje la pena, que la pena no es un sentimiento del espíritu, sino de la carne. La pena se activa para mantenerte detenido. ¿Sabe cuál es el sentimiento del espíritu? La compasión. No la pena. La pena te lleva a lo que otro está atravesando por mala cabeza. Usted dice que agarrar y adjudicárselo usted. Así que le digo algo. Porque si Dios no te indicó que te coloque esa mochila que tiene el nombre de otro, no se la coloque. Y si ya usted la tiene, hoy es un hermoso día para usted hacer esto. Mira, y decirle: hermanito, póngasela. Dígale: a ti es que te queda bien tu mochila, camine con ella. Hello. Normal. Entonces, yo quiero que entienda esto. No tenían un arrepentimiento de salir de la esclavitud. Este pueblo quería volver a Egipto. Se quejaba de todo lo que Moisés le indicaba. Querían apedrear a Moisés. Y ahora deseaban la carne que le daba Faraón. No tenían una actitud de arrepentimiento porque eran pocos agradecidos. Destino de esto. Es impresionante ver personas cómo empiezan creyendo por algo y al final terminan sin alcanzar. Escuche, préstele mucha atención a esto, porque aquí le doy final a esta generación. Impresionante ver personas que empiezan creyendo por algo y al final terminan sin alcanzar. Moisés era, juntamente con ese pueblo, el que Dios tenía en agenda para que entraran a la tierra que tenía leche, miel, trigo, ríos, arroyos, la tierra prometida. Y Moisés no pudo entrar a esa tierra, tuvo que conformarse con ver la distancia. Yo no soy de los que voy a ver lo que Dios me dijo a distancia. Yo no soy de los que cuando cierre mis ojos me voy a imaginar lo que Dios me dijo. Yo soy de los que lo voy a vivir, de los que lo voy a experimentar. Hello. Y todo esto de Moisés no entrar allí vino simplemente por la actitud que tenía esa generación. Esa generación, ¿sabe cómo terminó? Desapareciendo en el desierto. Ay, ay, ay. Dios permitió que se murieran todos y que en el desierto le nacieran hijos, porque Dios se la sabe toda. Como el desierto a ellos le terminó de acabar la fe y la esperanza, Dios levantó una generación en esa atmósfera. Imagínate, lo peor que le pasó a este pueblo para ellos era entrar al desierto. Entonces Dios levanta una generación que nazca donde a otro decía: esto es lo que yo no aguanto, pues esa va a ser tu incubadora. Por eso es que para lo que para otro era el techo, para ti simplemente es el suelo. Porque tú eres otra generación.
que naciste donde otros no aguantan. Que donde para otros ese era el tope de su vida, para ti ese era tu inicio. ¿Saben por qué? Porque en el desierto Moisés mandó a 12 a ver la tierra que Dios le había prometido. Y 10 de ellos al regresar dijeron: parecemos insectos, ahí adentro hay gigantes. Moisés, considéralo bien. Vamos a buscar otro lugar mejor. Porque, yo creo que aquí en el desierto podemos edificar casas. Pero habían 2 de ellos, entre ellos Josué y Caleb, quienes le dijeron: cállense, porque si Dios nos dijo que nos va a entregar esa tierra, esos gigantes nos lo comeremos como pan. Vamos a entrar y poseer. Hello. Pero ¿sabe algo? El cielo tomó en consideración la mentalidad de los 10 negativos y la mentalidad de Josué y Caleb. Mató toda esa generación, permitió que murieran en el desierto y levantó una generación nueva y dejó a Josué vivo. Lo único que eso trajo fue un pequeño atraso. Por favor, digan pequeño atraso. Porque lo que era para entregarse en ese momento, ahora se multiplicó a 45 años más. Si no, pregúntele a Caleb, que en un tiempo Caleb dijo: tú estabas ahí cuando Moisés dijo que me iba a entregar el monte. Yo tenía 40 años, ahora tengo 85. Pero tengo la misma fuerza que tenía cuando Dios me habló. Dame el monte que me corresponde, que quizás Jehová estará conmigo. O sea, yo te estoy hablando de que hubo un pequeño atraso. Pero esa generación que nació ahora no era la generación Moisés, era la generación Josué. Esa generación vino con otro idioma y con otro tipo de mentalidad. ¿Tú sabes por qué? Porque la generación Josué es una generación de relevo. Dile al de al lado: ¿tú estás cansado? No, que si él está cansado, que te lo diga para tú relevarlo. Porque la generación Josué, donde otros finalizaron, ahí es que yo inicio. La generación Josué viene para seguir la asignación de otros que la dejaron en el desierto, que la abandonaron en ese momento. La generación Josué tiene otra mentalidad, por eso es una generación de relevo. Hello. Y por eso es que, déjeme decir, que el que tenía que sustituir a Moisés era Aarón. Porque desde que Moisés estaba en la zarza, frente a la zarza, Dios le dijo: Aarón, yo lo conozco, va a hablar por ti, él andará contigo. Y Aarón era el que estaba ocupando el sacerdocio, inclusive en ese tiempo. Aarón era el indicado para ocupar la posición de Moisés. Sin embargo, quien ocupó la posición de Moisés fue Josué. Digan generación de relevo. Los Josué vienen para volarle la cabeza al que se durmió. No, hay gente que no está aquí. Así que si te descuidas, olvídate que va a haber otro sentado ahí donde tú te sientas. ¿Ustedes están aquí hoy? Los Josué están muy atentos. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las coordenadas de parte de Dios, las tablas de los 10 mandamientos, ¿saben qué estaba Aarón? En actividades, en chelcha y en fiestas allá con el pueblo. ¿Tú saben que estaba Josué? Josué estaba en el monte ahí abajo, en la falda, esperando a Moisés. Josué no se movió ni un segundo. Josué no se movió ni un segundo. Cada vez que Moisés descendía, encontraba a Josué ahí en su posición. Porque los Josué no mueven su posición. Hello, repito. Los Josué no entran en negociación con lo que Dios le ha dado. Quiero que entienda esto. Entonces me llama la atención. ¿Por qué? Porque Josué también tenía una palabra de garantía. Ante la situación de que ya Dios decide llevarse a Moisés, inmediatamente se lleva a Moisés. Dios le da una palabra de garantía que la leímos en el capítulo 1 del libro de Josué, donde Dios le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero le dijo: lo que pise la planta de tu pie te lo entrego. Josué, tú eres un conquistador ya, por excelencia.
Josué son una generación que cortan con el pasado. Hello. Léalo. En el capítulo 5 del libro de Josué, ahí está. Dice que Josué, por mandato divino, Dios le dijo: circuncídame el pueblo. Y Josué tomó cuchillos afilados y los circuncidó. Y Dios le dijo: hoy he quitado el oprobio del pasado del Egipto. Por tanto, este lugar se llamará Gilgal. Que Gilgal quiere decir lugar donde se corta lo que sobra. Hello. Los Josué son aquellos que desligan a su familia de las cosas del pasado. Los Josué son hombres y mujeres que Dios levanta para cortar con toda maldición, con toda parálisis. Son hombres y mujeres que saben interceder, que saben navegar en aguas turbulentas. Hello. Quiero que entienda esto. ¿Y sabe qué dice la Biblia en ese capítulo 5 de Josué? Que el pueblo de Israel, después que sanó sus heridas, entonces fue a destruir los muros de Jericó. Los muros de Jericó no cayeron hasta que el pueblo no se desligó del pasado. Los muros de Jericó no cayeron hasta que el pueblo no sanó sus heridas. Porque es que tiene que levantarse alguien que a su generación lo enfoque y le diga: dejen de mirar hacia atrás, enfóquense hacia lo próximo. ¿Estará esa persona aquí hoy? Enfóquense. Cuando Dios levanta a un Josué o a una Josué, esa persona está llamado para traer sanidad a su generación. A veces Dios no levanta de una generación que viene atravesando maltratos, atravesando límites, y Dios te ha levantado para traer sanidad a esa generación. Hello. Y quiero que entiendas que hay una diferencia entre la generación Moisés y la generación Josué. Y la diferencia de Moisés era que él le decía a Dios continuamente: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Eso le decía Moisés a Dios. Pero Josué no le pidió a Dios eso nunca, sino que Dios le decía a Josué: donde tú vayas, yo iré. Ay, 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 ay. Y yo creo que yo estoy delante de hombres y mujeres aquí que donde vayan, Dios irá. Que no le van a tener que decir al Señor: si tu presencia no va. No, 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 no. Sino que Dios le dijo a ellos: donde vayas tú, yo voy a ir. Yo seré quien estaré contigo. Quiero que entienda esto. Por esta causa, los Moisés no entran a la tierra prometida, solamente la ven de lejos. Pero los Josué son aquellos que no solamente la logran ver, sino que también la pisan, la conquistan y viven en ella. ¿Estará esa generación aquí presente? ¿Estará esa generación aquí hoy? Pues yo creo que si esa generación está aquí, este año 2026 va a ser un año donde aquí personas van a conquistar nuevos territorios. Este va a ser un año donde tú tienes que prepararte, porque cosas que tus padres anhelaron la van a ver a través de ti. Yo le estoy hablando aquí a hombres y mujeres de conquista, que ellos le van a dar cumplimiento a cosas que Dios le prometió a su generación pasada. Le estoy hablando a personas que quizás no estaban en la agenda, pero Dios te involucró en esa agenda. Así que no te sorprenda con lo que Dios va a empezar a hacer contigo. Y mucho menos te sorprenda, Josué, porque Dios te va a llevar este año a retos de conquistas. Hay gente que Dios lo va a parar delante de muros grandes, pero no va a ser para que se devuelvan, sino para que lo derriben. Si tú estás parado delante de una gran pared, Dios te está diciendo: lo que está delante de ti caerá por tierra en este tiempo. Habrá aquí un hombre y una mujer de conquista. Alguien tiene que entender esto hoy. Generación Josué, una generación de hombres y mujeres de guerra. La generación Josué es una generación aguerrida. Es una generación de personas que se mantienen intercediendo. Una generación de personas arrebatadores. Los arrebatadores no piden permiso, toman a la mala y por la fuerza lo que entienden que le pertenece por derecho legal. Yo estoy hablándole a alguien que en este tiempo va a empezar a tomar lo que le pertenece.
por muchos años. Hay cosas que tienen que ver con tu generación que ninguno la han alcanzado. Te toca a ti arrebatarla. La tarea no va a ser fácil, pero Dios le está diciendo a alguien: ármate de valor, esfuérzate y sé valiente. A alguien Dios le está diciendo: esfuérzate y sé muy valiente. Quiero que entiendan la voz de comando. Quiero que entiendan que a Josué se le dijo 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Eso me está diciendo hoy que Dios está hablándole a la casa y le está llamando a que se anticipe que van a venir cosas en este año que usted va a tener que armarse de valor. Que nadie va a suministrarte a ti el valor que eres tú que va a tener que adoptar. Hoy tú estás recibiendo esta palabra con una sonrisa y quizá la estás recibiendo tranquila. Yo espero que cuando se active ese proceso te brinque la palabra y tú digas: Dios me dijo que me esfuerce y sea valiente, que no tema ni desmaye, que Él estará conmigo donde quiera que vaya, que lo que pise la planta de mi pie Él me lo entrega por herencia. O sea que en este capítulo yo no muero, que este no es mi punto final, este es mi punto y seguido, que la historia con mi vida y mi apellido continúa. Así que hay alguien aquí que Dios le está llevando a un próximo escalón y lo quiere llevar a conquistar nuevas cosas. Por eso yo vengo hoy a profetizar que este es un año de tomar y poseer. Hay gente que conquistará familia, que conquistará ideas, que conquistará lugares. Dios te levantó para este tiempo, para conquista. Prepárate, porque el reto no es fácil, pero hay una palabra de garantía. Veo que hay muros que se caen, muros que estaban impidiendo la salvación de alguien de tu casa, muros que estaban impidiendo el crecimiento de lo que tú le has puesto tanto interés a nivel de negocio, muros que estaban impidiendo tu avance en el ministerio. Veo que hay paredes grandes, fortalezas grandes que son derribadas. Veo que todo lo que a otros le hablaban para que retrocedieran no van a poder contigo. Veo que tú te levantas y detrás de ti una generación de gente aguerrida en tu apellido. Generación Josué es una generación que no vive el desierto, sino que lo cruza. Generación Josué es una generación que no va a ver a distancia lo que Dios le ha dicho, sino que lo va a disfrutar. Generación Josué es una generación que no se conforma con el maná. Ellos van del trigo, van detrás del trigo, de la leche, van detrás de las uvas, van detrás de otras cosas. Prepárate, porque este es el año donde toda limitación cae por tierra, donde todo lo que está delante de ti se mueve, y si no se mueve usted lo tumba. Yo le vine a hablar a personas que le va a hablar una sola vez al obstáculo que está delante, y si el obstáculo no se mueve usted lo derriba. Toda flojera se va. Toda flojera se va. Toda actitud apocada sale de su vida. Yo declaro y profetizo que se levantan hombres y mujeres con una postura de tirar por tierra lo que está delante. Yo quiero que tú te pongas de pie en este día. Que tú te pongas de pie. La generación Josué ni siquiera adora porque lo siente, porque ha entendido la revelación de la adoración. Que la adoración no es un cántico. La adoración es un lenguaje. Y la adoración no se hace de que porque yo sienta o no sienta adorar. La adoración no tiene que estar comprometida a tus sentimientos. La adoración tiene que ser algo que te sale porque debe de hacerlo. El día que tú menos sientes, el que es un Josué, hay el que más adora. ¿Sabe por qué hay tanta gente que le cuesta adorar a Dios? Porque Satanás sabe el misterio de la adoración. Él sabe todo lo que se mueve y se desencadena allí. Y por eso él lleva gente a cárceles espirituales para que no adoren, como David. Que David dijo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hay cosas que están muy acondicionadas a tu nivel de adoración, a tu nivel de alabanza al Señor. Sabía que Él como rey es merecedor de toda gloria, y que Él está en este lugar, y que Él se alimenta de tu adoración y tu alabanza. Si algo yo aprendí hace unos años, es que cuando el Señor visita un lugar, lo visita con hambre. Pero
con hambre del fruto de nuestros labios. ¿Qué tú tienes hoy para saciar su presencia? ¿Qué tú tienes hoy para alimentar su presencia? ¿Viniste con una queja o viniste con una adoración? De ti al salir va a fluir una expresión de gratitud o de lástima. Al salir de aquí le vas a dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho y por lo que sigue, o vas a quejarte de las cosas que están pasando. Lo que va a pasar contigo los próximos días va muy relacionado con lo que tú declaras. Josué y Caleb dijeron: entraremos a esa tierra, destruiremos esos gigantes y moraremos allí. Así que hay alguien que va a tener que adoptar esta posición y caerle atrás a eso que en estos momentos son sueños. Caerle atrás a eso que en estos momentos solamente tú lo visualizas cuando cierras tus ojos. Ya Dios te mostró que es bueno. Ahora, poséelo, tómalo, ve tras eso. Yo quiero en este momento que usted se involucre en la adoración y la alabanza. Miren, ustedes no son figuras decorativas, que suban aquí arriba. Cuando yo estoy en este mover, aprendan a conocer al apóstol de la casa. Es para que suban, Pues yo no tengo ni que mandarla a subir. Vamos a empezar a romper ya. Hace rato debió estar sonando, aunque sea pajarito vino hoy ahí atrás. Vamos a adorar. Aunque sea pajarito vino hoy. Vamos a adorar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Esa es la declaración. Tu gobierno, tu autoridad ese es el decreto. se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad Profetízalo. se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Alguien tiene que adorar hoy. Tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Alguien tiene que adorar hoy. Díselo. Tu autoridad se establecerá en este lugar. Alguien tiene que declararlo y creerlo. Profetízalo en este día. Todo lo que el Padre ha diseñado. Eres como Él, que sus ojos son como llamas de fuego. ¿Quién es como Él? Si en el cielo y en la tierra le obedece. Vamos, díselo. Grande es su poder, omnipotente ser. Díselo al Señor. Omnipotente. Díselo. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu Díselo, gobierno, tu autoridad se establecerá Tu gobierno. en este lugar. Tu Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Alguien Tu tiene que gobierno, adorar. tu autoridad se establecerá en este lugar. Se establecerá. ¿Quién es como Él? Que sus ojos son como llamas de fuego.
lugar tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Si alguien con una actitud de guerra, porque hay cosas que están por tierra, hay muros que Caerán potestades ante el reino de Jehová, y 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 caerán potestades ante el reino de Jehová. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno,